Hola. Buenos días, ¿cómo están? Buenos Bienvenidos días. a este café de conocimiento relacionado con el cambio organizacional. Para mí pues es un honor compartir con ustedes este tema tan importante. Vamos a dar pues la bienvenida a nuestros participantes. Para que se presenten, nos digan qué hacen y pues podamos desarrollar nuestro café. Entonces, Buenos días, mi nombre es Carolina Ramírez, soy ingeniera electrónica, estoy muy complacida de poder tener un encuentro con ustedes y bueno, el día de hoy esperamos poder tener una conversación muy amena y unas excelentes conclusiones al final. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién continúa? Bueno, voy al ruedo entonces yo. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les ha ido? Gracias. Acá donde me encuentro yo sí toca tomar cafecito porque está haciendo mucho calor. Mentiras, mucho frío tan tenaz el que está haciendo acá en el pueblito. Entonces, mi nombre es Jorge Rodríguez. Ya nos habíamos presentado anteriormente, pero pues lo importante es que el día de hoy podamos sacar unas buenas conclusiones del tema que vamos a charlar un ratico y divertirnos. Eso es lo importante. Es verdad. Listo, ¿quién continúa? Bueno, buenos días. Duan Kuake, soy ingeniero civil. Actualmente, pues, laboro para una empresa, una constructora, en la parte operativa, en la cuestión de la construcción de varios colegios aquí en el departamento de Antioquia. Entonces, por lo visto, no soy el único que está fuera de Bogotá, según me he dado cuenta. Es Entonces, verdad. para mí, entonces, también un honor compartir con ustedes este espacio. Y pues la idea es que entre todos nos nutramos de los conocimientos, opiniones e ideas de los demás. Vale. Vale, Duan, muchas gracias. Bueno, y finalmente pues, me presento ante ustedes. Yo soy fisioterapeuta, especialista en auditoría y trabajo en el área de la medicina prepagada con Colsanitas. Entonces, espero que hoy la charla sea muy enriquecedora para todos porque somos pues un grupo bien diverso y pues que podamos sacar unas excelentes conclusiones. ¿De acuerdo? Vale. Me presento yo, falto yo. No te me saltes a Jairo. Jairo está con falté yo. nosotros. Jairo. Buenos días, mi nombre es Jairo Velandia, yo soy ingeniero civil, ingeniero industrial. Actualmente trabajo para la unidad de reparación integral de víctimas. Y nada, pues también acá estamos para aprender, para adquirir conocimiento organizacional, gerencial y demás. Entonces, pues nada. Bueno, Jairo, bienvenido y discúlpame que te saqué. Me presenté primero. Ok, bueno, entonces como les estaba contando, este café de conocimiento va dirigido pues al área del cambio organizacional y está referenciado en el modelo de Kurt-Lewin, de acuerdo pues a las lecturas que nos han presentado pues en el desarrollo de nuestra guía. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el cambio, de acuerdo pues a las definiciones que hemos encontrado, es llegar a hacer las cosas de manera diferente. ¿Listo? Y con llevar a hacer las cosas diferentes nos referimos a una generación de valor que nos permita ser sostenibles y competitivos ante un mercado. En el ámbito del cambio organizacional, pues siempre los cambios se presentan, pueden ser de dos formas, una manera estructurada o planificada, que es cuando pues, la empresa con el fruto de sus procesos continuos detecta que debe implementar algunos cambios, pero también se pueden presentar de manera abrupta, que son cambios que no los espera la empresa, pero pues también tiene que adaptarse a ellos. Este cambio abrupto puede presentar causas tanto externas como internas. En el caso de las externas, vemos que algunos ejemplos son las nuevas tendencias de mercado, la innovación de las tecnologías, las nuevas estrategias de vida de los clientes o de las personas que intervienen en la organización.
y las internas ya son como tal a la organización y es el desarrollo pues de las mismas en la compañía, de sus estrategias, las nuevas visiones a futuro que tenga la organización, si tiene la necesidad de hacer fusiones o alianzas y que le generen nuevas estrategias competitivas, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí nos enmarcamos en el modelo de Kurt-Lewin, que lo que hace es plantearnos la dinámica de la conducta humana, que es una dinámica de grupo que tiende a llevar a una teoría de cambio. En esa teoría del cambio, él nos presenta un modelo de cubo de hielo, ¿sí? En ese modelo se presentan pues 3 fases. La primera pues que es el descongelamiento, que es cuando se presenta la causa del cambio, ¿sí? En esta primera etapa se puede presentar que se den ciertas barreras a lo desconocido y también se presente una resistencia al cambio porque pues no queremos salir de nuestra zona de confort. Y es ahí pues donde los líderes de la empresa o de los proyectos que hagamos deben tratar de impartir métodos que les permita a las personas salir de esa zona de confort o ese status quo. La siguiente zona es el cambio, donde pues se trabaja en lo nuevo o en lo que se va a implementar para realizar esos cambios a los que nos vemos enfrentados. Y la última fase pues es el recongelamiento, donde se hace un pare a lo que se implementó y verificar que hubo una adherencia y las personas pues realmente se adaptaron a ese cambio y lo que nos va a llevar es a un futuro éxito de esa implementación. Entonces, de acuerdo a esta pequeña introducción que les acabo de indicar, vamos a tomar el caso de una empresa colombiana, de creación colombiana, en la que presentamos o nos vamos a enfocar en nuestra etapa 1 del modelo de Kurt-Lewin, ¿de acuerdo? Entonces, esta empresa... Descongelamiento. Sí, congelamiento. Ok. Okay. Y qué complicado el descongelamiento en las empresas, ¿no? Porque hacer un cambio en la metodología de las personas y que las personas que están acostumbradas a hacer algo de cierta manera busquen diferenciar eso. O sea, es como, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado en sus empresas, que las personas, por ejemplo, no sé, voy a hablar mal, no sé si suena feo, espero que no, pero por ejemplo las personas de 50 años a veces son muy poco resilientes ante los cambios. Entonces, este modelo nos busca también a nosotros que cuando nosotros incluso lleguemos a esa edad y que hayan unos cambios generacionales como los que están habiendo ahorita, pues nos permita también estar acorde y identificar que es necesario también que las empresas y que nosotros mismos estemos dispuestos a los cambios, ¿no? Sí, Sí. De acuerdo. Tienes toda la razón, claro, porque es que en el momento del liderazgo uno debe reconocer la necesidad del cambio, pero así como uno la reconoce, también tiene que buscar métodos para que las personas se puedan adaptar. Entonces, hay una parte muy fundamental que indica el texto guía, es donde nos indica que se debe establecer una comunicación clara con las personas que están involucradas en ese cambio o en el proyecto que se va a realizar, ¿sí? En ese momento se deben establecer unos objetivos y siempre debe haber una comunicación, o sea, siempre decirle a las personas el por qué se va a presentar ese cambio, porque muchas veces no se explican muy bien los cambios, y así como tú lo dices, estamos como divididos por generaciones en las organizaciones. Están los empleados que llevan muchísimo tiempo, que siempre han manejado las cosas de la misma manera, pero también estamos en el momento de la era digital, en el cambio de la mentalidad, en la inteligencia artificial, son muchas cosas que influyen y pues, ¿cuál es la idea? Que nosotros como líderes de un proceso podamos adaptar la necesidad de cada persona y que ellos vean la funcionalidad de ese cambio, ¿sí? ¿Cuál va a ser la mejoría de su proceso y lo puedan adoptar y definitivamente haya una adherencia? No sé, pues, ustedes qué piensan o si lo han visto en sus empresas. Sí, eso justamente iba a decir porque, digamos, saliendo un poquito del tema, pero en la empresa para la que trabajo, hubo siempre un manejo ¿cómo decirlo? Un manejo interno del tema de contabilidad, de tesorería y todo el tema,
y eso nos afectaba a nosotros de cierta forma en las obras, y al momento que hubo esos cambios, y no necesariamente por la edad, porque muchas veces los que estamos en las obras somos personas de no más de 35, 40 años en la parte operativa, nos hemos dado cuenta de que esos cambios que han venido llegando poco a poco han tenido que ser por ciertas razones, no sé, evitar temas de pérdidas, más que todo se ha enfocado a eso. Pero en el caso ya, volviendo un poquito como al tema, el caso de Avianca, ellos tuvieron que tomar todos esos cambios de un momento para otro. O sea, siento yo que fue de un momento para otro, y es obviamente por el tema de la pandemia. Hay muchas empresas que se nos permitió un poquito como acomodarnos a ciertos cambios con el paso del tiempo, pero Avianca quizás no. Quizás tuvo que pasar, y los empleados tuvieron un choque, me imagino yo, de un calibre como de, oiga, la Sí, empresa va a quebrar. Me sí, imagino. tienes toda la razón, Jairo. Y veo que Carolina desea hacer un aporte. Bienvenida, Carolina. Es que Cuéntanos. estaba mirando lo que decían ustedes ahorita, y ahí en una de las lecturas, y algo que repetimos mucho tiempo, durante mucho tiempo, es que lo único constante en la vida es el cambio, ¿sí? Lo dijo por allá alguien en algún momento, y es algo tan real, pero que a todas las personas se nos dificulta porque todos entramos en una zona de confort. Nos gusta cómo hacemos las cosas, nos acostumbramos a hacerlos de esa manera, y así como actuamos nosotros, pues ese es el reflejo en una empresa, en una organización como tal. Entonces, muchas veces para las organizaciones no es fácil llegar a ese descongelamiento. O sea, que aceptemos, en ese descongelamiento, de acuerdo a la lectura, lo primero que debemos hacer es aceptar que necesitamos cambiar, aceptar que la organización necesita algo diferente, algo que le permita seguir continuando, seguir, como decías tú, de una manera sostenible. Tiene que ser un cambio que permita que la empresa tenga sostenibilidad, pero no es fácil. Creería que es una de las partes más difíciles, porque cambiar un documento, cambiar un proceso es algo mucho más sencillo que tratar de impregnar eso en cada una de las personas, y que puedan aceptar y decir, de ahora en adelante el cambio como lo vamos a hacer es de esta manera. Entonces, sí, el cambio es un tema, ese descongelamiento es difícil, creería que es bastante difícil para la organización, y el gerenciamiento debe estar bastante sólido y bastante fuerte para lograr llegar a ese descongelamiento, para poder pasar a la siguiente etapa del cambio como tal. Es lo que quería comentarles. Gracias, Carolina. Y dando complemento a lo que ella decía, es que, bueno, esos cambios en los procesos y, bueno, esos cambios que hacen las estratégicos que hacen las organizaciones, ya sean buenos o sean malos, o digamos obligados o no obligados, porque algunos son para bien y otros ya porque los obligan. Sí, esto generalmente o casi siempre, diría yo, esto trae un factor peso, ¿sí? Entonces la gente se resiste al cambio porque ellos piden es más dinero. Ah, sí, voy a trabajar más para un cambio, quiero más plata. Entonces por eso la gente no le gusta eso, y lo que tú dices, Carolina, es el estado de confort. Eso es lo que nos sucede en casi todas las organizaciones, y pues es como yo lo veo. No sé, ¿ustedes Sí, qué opinan? sí, es así. Sí, y en esto aplica mucho lo que tú dices, Jorge. Obviamente nos regimos por el factor dinero, ¿verdad? Si yo hago algo, pues que sea retribuido de esa manera de dinero. En el caso del desarrollo, pues de la lectura también nos hablaban de incentivar, obviamente, y eso casi que se ve en unas fases posteriores, es incentivar no solamente monetariamente, sino también que hacerlos parte de ese cambio, retribuirles de manera de que tengan unas menciones, que se resalte su labor en eso, para que ellos se sientan inmersos en ese cambio y lo puedan acoger, ¿sí? Entonces, hay que tener como esas estrategias de recompensas específicas para que uno se pueda adherir, ¿sí? Porque muchas veces, y la mayoría de casos aquí, estamos en Colombia, aquí, bueno, yo lo hago, pero ¿cuánto me va a costar? Sí, yo lo hago, pero denme mi dinero porque yo pues para eso trabajo. Entonces, eso es lo que nos tenemos que enfocar, en que seamos unos líderes que no solamente tengamos que dar recompensas monetarias, sino pues mirar otras estrategias que también compensen la parte pues emocional del usuario no, sino del empleado,
para que él pueda acceder a esos cambios. ¿Listo? Entonces, de acuerdo pues a todos los aportes tan valiosos que han dado ustedes, pues voy a ahondarles un poco más el tema de Avianca para poder iniciar pues nuestras preguntas orientadoras. ¿Ok? Jairo. La mano levantada. Bueno, ya también para complementar, pues es que también es importante identificar que también hay unas brechas generacionales y unos elementos propios de cada una de las generaciones. Entonces, por ejemplo, hace muchos años era muy novedoso inventarse algo. Ahorita estamos como en la época también de la reinvención. Entonces, eso es bastante importante acotarlo porque ya digamos que un celular tiene una funcionalidad y tiene unos elementos, pero todo el tiempo, si nos damos cuenta, están saliendo nuevos celulares. Por ejemplo, han salido unas nuevas cosas como ya ese celular plegable, que uno decía como, pues existía un celular plegable hace 10 años, pero ahorita resulta que es un celular plegable, pero que además tiene una pantalla táctil. Entonces, es como ese tipo de elementos en donde en cada instante hay un método para reinventarse y reinventar las cosas que tenemos hoy en día. Entonces, nada, aquí esa era como mi complemento a esta parte y pues ya sería continuar con el tema de Avianca. Vale, Jairo, muchísimas gracias. Entonces ya para entrar a ahondar nuestro tema de elección de nuestro café, entonces les quería contar un poco de historia de Avianca como para que nos contextualicemos y podamos pues tener una conversación un poco más profunda del tema. Entonces tenemos que Avianca como compañía se crea en 1919, pero no se llama Avianca como tal, sino nace como Escadda. Escadda es una empresa que se crea con personal alemán y colombiano, donde deciden pues incursionar como segunda empresa a nivel pues, mundial en el área de la aviación y deciden hacer un vuelo de Barranquilla a Girardot. En este momento pues era como el boom que se pudiese viajar de ese recorrido en 8 horas, pues ahorita en este término, es decir, 8 horas en un avión para hacer un recorrido tan corto, pues por todo el tema de en su momento, pues era algo muy avanzado, pues ya no se hacían los desplazamientos vía fluvial, pues que demoraban casi 2 semanas en llegar de Barranquilla hasta Girardot. Entonces, en el 1922, perdón, se convierte en el Servicio Postal de Colombia. O sea, ellos empezaron a hacer sus vuelos de conexión, pero a la vez implementaron la parte de envío de carga, ¿sí? Entonces, de cargas, encomiendas, cartas. Entonces, por eso, en ese año, ellos se convierten en un servicio postal adicional del envío de, pues, el viaje de pasajeros. En los años 1920 y 1930, surge el primer pues, inconveniente que tiene grande la empresa, o una catástrofe, una tragedia de un avión. En esa tragedia aérea, pues ellos intentaron pues, compensar o tratar como ese fue como su causa de hacer una reinvención y mejoraron pues tecnológicamente e incursionaron pues en la adquisición de aviones un poco más seguros. Adicional de eso, pues como tuvieron que adquirir aviones, ampliaron sus rutas comerciales y sus pactos empresariales. Para los años de 1940 y 1970, por todo el boom de la Segunda Guerra Mundial, deciden romper relaciones con Alemania. Y esto también se da pues, por las presiones con Estados Unidos para que pues, no tuvieran relación con Alemania. En ese momento, deciden despedir a todas las personas que eran alemanas y estaban en la compañía. Pues como se dio ese rompimiento, hay necesidad de cambiar como la razón social de la empresa en ese momento y ahí es donde se crea el nombre Avianca. ¿Listo? Entonces cambian a su nombre Avianca y esa empresa se consolida pues a nivel Latinoamérica y empieza a hacer conexiones con Rusia. ¿Sí? En todo ese periodo de tiempo lo que empieza a hacer es hacer conexiones con Rusia para pues generar mayor impacto. En este momento también hay otro momento crucial en la industria aeronáutica, que es cuando se desregula la industria a nivel de Colombia. Entonces, como hay una desregulación, entonces se empiezan a crear más empresas de aviación. Entonces empiezan a incursionar en ese ámbito más empresas. Pues muchas se permanecen, otras
pues cierran definitivamente porque al aumentar la competencia, pues tenemos que aumentar calidad. Entonces, en este momento, ese desafío se presenta y lo que hace Avianca es generar mayores conexiones con alianzas estratégicas para lograr mantenerse en el mercado. También pues se busca la alianza con TACA, socios estratégicos, y con esto pues aumentar sus rutas y ser más sólido. Listo. Entonces, por favor, siguiente. Pero mira qué interesante porque yo también encontré un par de informaciones también sobre el tema de Avianca antes de la Segunda Guerra Mundial, que era casi que totalmente de mensajería y de términos postales, y cómo la Segunda Guerra Mundial lo que hizo fue aumentar el tema de que la aviación era un punto muy válido para hacer transportes masivos. Entonces, por ejemplo, eso es un tema muy válido ahí, como para un aporte muy interesante. Y además, tengo acá una nota que habla sobre el primer vuelo que se realizó, que fue de Barranquilla a Puerto Colombia, y fue un vuelo completamente de mensajería en el año 1919. Sí, en esos inicios más la mensajería. Cómo hacer llegar nuestros paquetes de una manera pues más eficiente, ¿no? Porque pues imagínense 2 semanas intentando llegar desde pues el primer viaje que se hizo desde Barranquilla a Girardot, y que ese pues por transporte fluvial por los ríos demoraba 2 semanas, entonces eran 8 horas a 2 semanas, pues créanme que tuvo un impacto grande, ¿sí? Entonces eso, no sé si alguien quiere aportar algo más, haya encontrado pues algo que tenga relación. Creo que podemos seguir avanzando para... Listo. Entonces, finalmente ya en la última etapa, pues ya vamos para el siglo XX, que es la modernización total, pues ya es el cambio, pues la tecnología y demás elementos electrónicos, se moderniza su flota, lanza nuevas rutas, crea nuevas filiales, esas filiales van desde Costa Rica, Perú, Ecuador, Salvador, sí, para ampliar pues sus contactos. En esto pues también influyen mucho los contactos comerciales que se puedan hacer entre Colombia y otros países. Bueno, con ese crecimiento, con esa ampliación de flotas, pues se viene pues ya que empieza a ampliar sus horizontes, y en el 2005 hay compra de acciones de Avianca desde empresas brasileñas. Entonces, en ese momento casi que empieza a dejar de ser una empresa colombiana para convertirse pues en una empresa pues brasilera. Compran muchísimas acciones, y adicional pues pone lo que fue Avianca Holdings, se crea con la sucursal en Panamá. Entonces vamos perdiendo más como pues la pertenencia de Avianca. ¿Listo? Bueno, en el 2017, otro momento coyuntural de la empresa, pues se presentan las huelgas de pilotos, ¿sí? Entonces ellos, ¿por qué empezaron a hacer esas huelgas? Porque pues me pedían mejor remuneración, mejores condiciones, que sus condiciones laborales estuvieran acorde a sus funciones, y pues en ese momento hay un congelamiento pues de las operaciones de Avianca, y eso tiene una repercusión grande pues económica a nivel de la empresa. Y adicional, la decisión que toma Avianca pues es despedir a 1.000 empleados para poder pues continuar con su operación. ¿Ok? Listo. En el 2019, bueno, también con ese cambio o venta de acciones, la presidencia en ese momento la tenía un brasilero, que es Efromovich. Él tuvo algunos movimientos irregulares en la empresa, entonces pues ahí también se viene a hacer un detrimento patrimonial, que él después tuvo que rendir indagatoria pues ante las autoridades brasileras de los movimientos, él y el hermano. En el 2019 pues cambia nuevamente de presidente. Este presidente pues tiene que asumir todos los malos movimientos que se venían dando, pues la crisis económica también, porque pues esa huelga hizo perder gran cantidad de dinero a la empresa, y pues esto lo tiene que pues solventar este presidente. Y en el 2020 pues
llega la etapa más crítica para todos, no solamente para las compañías aeronáuticas, sino también para, pues, en general, por la... ¿Sí? Llega el COVID que nos tiene ahorita, nos hizo un cambio total en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar en todos los ámbitos de la vida, en el trabajo, en la casa, para todos. Entonces, en ese momento, como venía pues ya de un detrimento económico, pues tiene que declararse en bancarrota pues ante Estados Unidos para no perder el control de la empresa y poder, pues como sea esa declaración de bancarrota ante Estados Unidos, hay unos auxilios económicos que ellos prestan y con eso ellos pretendían pues mantener firmes en el movimiento y poder pues como mantener y sacar a flote la empresa. Pero pues con todo este congelamiento, sin rutas, todo el mundo encerrado, nadie viajaba, pues era muy poco lo que ellos realmente podían pues, recuperar de esos préstamos que adquirieron. Entonces, pues por ese detrimento patrimonial y la llegada de la pandemia, pues es algo bien coyuntural para la empresa, teniendo en cuenta pues que es una compañía muy grande y muy representativa de Colombia, ¿sí? No solamente porque tiene vuelos internacionales, sino también porque pues esos vuelos implican conexiones económicas para el país, ¿listo? Y pues obviamente las conexiones nacionales e internacionales que pues tenemos con ellos. Y lo otro pues también importante de la empresa es que genera más de 21.000 empleos a nivel de América Latina. Entonces es muy difícil pensar en cerrar una empresa que genera, pues va a llevar a una catástrofe económica tan grande, no solamente para ellos, sino todas las personas que están dentro de la organización. ¿Listo? Entonces ya con esa pequeña pues contextualización de lo que es Avianca y los múltiples barreras que ha presentado, yo les quería compartir una pregunta para que ustedes me indiquen pues qué piensan y cómo se puede trabajar el tema, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta orientadora número 1 dice, de acuerdo al cambio organizacional, ¿cómo creen ustedes que Avianca ha logrado mantenerse como una de las principales aerolíneas en el mercado nacional e internacional, a pesar de las dificultades internas y externas a las que se vio enfrentada en el año 2020? Entonces, esa es nuestra pregunta orientadora, para que por favor pues empecemos a hacer nuestro debate de nuestro café de conocimiento. Entonces, ¿quién se lanza al ruedo? Yo me lanzo al ruedo. Súper introducción que nos das, oye, de verdad, qué contexto. Había leído algunas cosas de Avianca, pero no tenía todo eso tan claro, la verdad. Sí, igual. Hay unas cositas ahí que de pronto yo sí, porque pues por la vida me he enterado que de pronto de tica las vamos hablando y de pronto las vamos conversando. Bueno, en cuanto a lo que nos preguntas, el cambio organizacional, como lo veníamos hablando, pues eso se da como lo empezaste tú la conversación, eso se debe como prácticamente a toda esa competitividad que tenemos con todas las empresas y todo ese crecimiento que tienen todas las empresas. Todas están como en esa guerra y cada vez creciendo aún más. Entonces, pues primero, lo que tú dices que pues la parte interna, esa crisis que tuvo en el 2017, 18 que comentaste, internamente, sí, y ahora pues más adelante la segunda parte con el coronavirus, sí. Digamos que es que, pues que pienso que cómo lo ha manejado Avianca, varias etapas, sí, porque en toda esta historia he visto que al comienzo era un cambio que, digamos, los cambios eran como más positivos, como en busca de crecer, sí, que era como se veía antes, que era como la gestión de recursos y solo para mostrar esto, el factor dinero, sí, inicialmente. Ya después como que van creciendo y esas alianzas que van haciendo es como más para la gestión de resultados, es como más como lo veo, como más para trabajar en equipo. Más sin embargo, en una crítica constructiva que le hago a ello, ya ahorita que se ha enfrentado con estos problemas, veo que ya, y como nos lo decía el autor de la guía, ya los cambios que están haciendo no están dando lo que nos dicen que es esa generación de valor. No hay valor para eso, o sea, no le están dando el valor agregado, sino que ya están es como tratando de salvar algo que viene un poco mal y no le están dando ese aporte que le gustaría al cliente o al interesado, al stakeholder como tal,
para poder como que evidenciar que Avianca pues puede ser la mejor aerolínea del mundo como lo fue en su momento y que hoy en día pues se ha venido cayendo y otras aerolíneas han venido como dejándola a un lado porque no da ese valor agregado que quiere toda organización. Entonces yo pienso que digamos que al comienzo sí súper buenos esos cambios que hizo porque eran como en otro tipo de enfoque, pero ahora dan ese valor agregado. No hay un valor que nos estén dando. Entonces eso es lo que pienso que al comienzo sí lo tuvo bien, pero ya ahorita en el 2020 ya es como, pues sí, la pandemia nos pegó muy duro y nos ha tocado, pero que no están pensando como en algo más proyectado, ¿sí? No hay un valor y no hay un valor agregado. De lo contrario, he visto que, pues yo que pues le hago la cuña, que utilizo el servicio, he visto que se han vuelto unas aerolíneas de low cost que no te están dando nada. Entonces tú prefieres viajar en la otra aerolínea porque pues es más rápida, te sirve más, o sea, los protocolos no son tan extensos, ves que la gente no pelea, o sea, tú lo que quieres es tener algo como cómodo, rápido, un buen servicio, como todo. Tú siempre esperas es un buen servicio. Entonces, en ese sentido, sí creo que Avianca eso no lo ha podido manejar y entiendo que pues las razones de peso que tiene son muy grandes porque sé que en presupuesto y en utilidades Aviancas, por lo que has contado, ha venido pues cayendo. Se ha mantenido, tiene cosas buenas, sí, pero pienso que el valor agregado lo podrían tomar como más futuro. Pues no sé, digo. Sí, tienes razón. Pues en ese tema justo que nos habla Jorge, se ve mayor competitividad, ¿no? Porque tenemos muchas otras aerolíneas, con Claro. lo que nos dice Wingo, Viva, bueno, que tienen sus propuestas de valor, que tal vez es lo que se tendría que reestructurar Avianca, porque pues muchas veces eran los costos, ¿no? O sea, y ahora ellos se reestructuran, pero ¿a qué costo? ¿Sí? ¿O a qué calidad? ¿Con qué calidad? ¿De acuerdo? Carolina, cuéntanos. Sí, esto quería apoyo bastante lo que dice Jorge, pero en algunas cositas, pero hay algo que me parece muy importante resaltar de Avianca, es que Avianca ha sido una empresa que ha pasado por muchas situaciones negativas antes de que llegara la pandemia. Pues ha sido algo de conocimiento nacional todo su tema económico que ha presentado. Teniendo en cuenta todo el contexto que nos presentaste por allá en el año 2012, si no estoy mal, estuve viendo algo de noticias sobre Avianca. Y bueno, y hace muchos años, cuando ellos tuvieron un tema económico bastante fuerte y estuvieron a punto de liquidarse, ellos hicieron unos movimientos bastante estratégicos que cabe como resaltarlos porque organizacionalmente se movieron bastante para tratar de recuperar su organización, ¿sí? El mundo, el planeta completo cambia constantemente y cuando las organizaciones no tienen esa rapidez para cambiar, es lo que nos causa el quedarnos atrás. O sea, las organizaciones hoy tienen que ir volando rápido a tomar los cambios porque si no, se quedan atrás. Avianca en el 2012 tal vez hizo la alianza a Star Alianza, algo así, donde pudo empezar a aprender o empezar a unirse con aerolíneas de alto rendimiento, por decirlo así, como el Canadá, como Lufthansa, todas esas aerolíneas que son de alto reconocimiento. En ese momento, Avianca, me imagino que tuvo que hacer un tema impresionante, cambiar sus procesos, de decirle a su personal, bueno, ahora estamos aliados con ellos, tenemos que cumplir estos protocolos. Me imagino que en ese año 2012, que estamos hablando de ya varios años atrás, Avianca tuvo que reaccionar, tuvo que hacer ese descongelamiento, despertar a su gente y decirle, de ahora en adelante operamos de esta manera. Se habitúan a un cambio en esos años y me están medio levantándose y llega la pandemia. Y ahí es lo que apoyo donde dice Jorge, sí, listo, sí, se tuvieron que automáticamente despertar, pero ¿a qué costo? Tal vez no han tenido la mejor estrategia. Es ahí donde se necesita ese equipo de direccionamiento fuerte que convenza a su parte interna y a su parte externa, ¿sí? Que convenza a su cliente, que es el que le da el ingreso, pero que también convenza a sus trabajadores que esa es la mejor manera de hacer las cosas. Entonces, tal vez no todos los trabajadores están tan convencidos de eso,
que uno llega a un servicio de Avianca y tiene muchas novedades. Tiene uno muchísimas novedades, que la maleta, que el costo, que la silla, que todo lo que sabemos. Y eso hace porque Avianca haya perdido tanta fuerza como tal. Pero sí reconozco y pienso que Avianca ha tenido buenos movimientos organizacionales para tratar de mantenerse. Sí, es verdad, Carolina. Jairo, cuéntanos. Miren que me parece muy interesante el aporte, sobre todo el tema del low cost, que fue cuando empezó Avianca a cambiar sus flotas de viaje y además cambió su parte interna, porque en muchas organizaciones, o sea, ellos lo que hicieron fue hacer un análisis económico, si se dan cuenta, hicieron un análisis económico y dijeron, "Oiga, no vamos para esto, tenemos que bajar costos como sea, pero esta estrategia comercialmente a ellos no les funcionó debido a que ya existían otras aerolíneas low cost y Avianca, por decirlo así, tenía un renombre. Es decir, Avianca no era, pues, yo no sé, yo recuerdo en mi época, yo recuerdo hace muchos años, yo recuerdo hace unos años que uno viajar o sea, que existía, pues hay varias aerolíneas, entonces está la TAM, Avianca, Viva, y entonces, por ejemplo, uno decía, no, pues Viva es muy barato, entonces Aviva su modelo comercial es de low cost, entonces no hay problema, y como ellos continúan con ese tema, pues no hay problema. Pero en Avianca sí hubo un tema organizacional en el que uno dice como, uy, no, pero es que ahora esos aviones de Avianca no tienen nada. ¿Por qué? Porque Avianca tenía un muy buen servicio de cliente y pues, a pesar de que era caro, daba ciertos elementos muy importantes. Pero al momento de realizar esta estrategia comercial y estrategia económica, inmediatamente bajaron los estándares de ciertos clientes, lo cual no les permitió, eh, pues digamos que posicionarse con esta nueva estrategia comercial. Entonces, digamos que ya contestando, o sea, yo acá estoy haciendo un aporte, pero digamos que ya contestando la pregunta, si ustedes se dan cuenta, pues por ejemplo, desde mi perspectiva, Avianca es una empresa que hace parte de la tercera revolución industrial. Eso es claro porque pues es cuando empiezan a surgir todo este tema de avances en los medios de transporte muy acelerados y eh, y lo complicado de Avianca es que era una invención casi que de cero, porque pues el avión un medio de transporte mucho más joven que otros medios de transporte. Entonces, el momento de hacer su innovación y acelerar sus estrategias comerciales le ha hecho mantenerse, sí, creo que una de las compañías colombianas, pues si no es de las compañías colombianas más exitosas, pues ya es una de ellas y le ha permitido mantenerse a través de los años. Sin embargo, esta estrategia comercial que utilizó en el año 2020, pues claramente no les funcionó debido a que ya tenían un cierto posicionamiento en el mercado y quizás lo que les hubiera permitido cambiar esto sería como de pronto la generación de una nueva razón social que hablara de que era como un hijito de Avianca, pero resulta que no era un hijito de Avianca, sino que era Avianca más grande, pero pues low cost. Entonces, digamos que es como más como el tema estratégico y comercial de cómo implementaron este tema del low cost dentro de sus intervalos, que lo que les permitió fue, entre comillas, ampliar el nicho de mercado, pero les hizo reducir sus clientes frecuentes y sus clientes frecuentes, las personas que normalmente utilizaban esta Sí, aerolínea. sí, tienes razón. Quiero aportar o sea, lo que tú dices del low cost, nosotros estamos acostumbrados que Avianca era comodidad. Donde lo vieras era comodidad. Y eso implicaba, así fuera el determinado costo del pasaje, tú lo pagabas, porque tenías muchos beneficios que en otros sitios no había. Entonces, ahorita ese es el problema que se está presentando. Hicieron low cost con sus pasajes, pero esa calidad se quedó como tambaleando. ¿Listo? Cuéntanos. Bueno, parte de lo del tema bueno, más allá del tema que comenta Jairo,
y lo que comentaba en algún momento Carolina, de pasar de una empresa que hablar de Avianca era hablar de renombre, de comodidad, de antigüedad, porque eso, pues finalmente, ¿qué es lo que la trayectoria que tiene Avianca que nos dice? Que ha pasado por todo, de todas las formas posibles, crisis de toda clase, cambios de todo tipo, que cualquier compañía, cualquier empresa multinacional o multinacional puede pasar y que aún así está vigente. Ese tema de tratar de buscar la comodidad del usuario, la comodidad de la empresa más no del usuario, es lo que quizás en este momento a gran escala para ellos quizás le funciona. O sea, a ellos les funciona económicamente sostener toda la empresa, porque pues conversan con sus acreedores, me imagino yo, hacen acuerdos de todo tipo, alianzas X y Y, para como ellos mantenerse como empresa, pero no están viendo un poco como al usuario. No sé, Jorge decía que él le tocaba también viajar. A mí también me toca viajar frecuentemente y la última opción que yo tengo, desafortunadamente porque es una empresa colombiana, una empresa de años, la última opción para mí es Avianca. Avianca. Y más en vuelos nacionales. Es curioso que una empresa colombiana, sus vuelos nacionales sean más costosos que los vuelos internacionales. Entonces, ponen de lado completamente al usuario. Ah, bueno, y otra problemática, y es como el tema de la logística. Muchas veces, por alguna razón, y es muy curioso, que Avianca no cuente con un privilegio de mantener, ¿cómo decirlo? Un estatus en cuanto a la logística aeroportuaria, no sé si se puede decir así, y otras aerolíneas de bajo costo, sí o sea, son un poco más puntuales en cuanto al funcionamiento respecto a Avianca. Avianca siempre presenta retrasos. Eso ya le está quitando de por sí el prestigio que solía tener. Ya no es cómodo, ya no es puntual, ya no es colombiano, porque lo que tú decías en la introducción, como que los cambios mismos por sostener el nombre de Avianca ha hecho que ya no sea colombiano, que ya no sea 100% colombiano, sino que por un lado, no sé, brasileño, bueno, de todas las nacionalidades, y ya como que pierde un poquito el sentido de pertenencia. Entonces, muchas veces esos cambios organizacionales funcionan en un principio para mantener algo a flote, pero no se ve un contexto detrás de qué es lo que implica. Es como, bueno, ahorita hablaba, es a bajo costo, pero ¿a qué costo? Suena chistoso, pero es así. Eso es lo que... Sí. Perfecto. Jorge, cuéntanos. Bueno, ya lo que todos ustedes han dicho, estoy de acuerdo, pero entonces ahí sí me voy como a concluir eso, que es que sí han tenido estrategias, obviamente, las están buscando y todo, pero ahí hay un problema muy grande, que es que ellos no están viendo eso a largo plazo, ¿sí? Es que no está a largo plazo, entonces como que se centran en el, y todos lo estamos diciendo, que bueno, intentaron, lo hacen, pero entonces no está a largo plazo, como que solucionan y otra vez. Entonces yo creo que eso ya es una conclusión de que ellos, digamos, están teniendo ese problema, pues como tal en general, y todos lo dijeron en diferente manera, y yo veo que eso ya es una conclusión, no lo están teniendo como que a futuro. Star Alliance comenzó en el 2012, 2013, 2014 súper bien, 2015, 2016 ya empezaron a tener problemas con eso de las millas, la puntualidad, todo. Entonces como que no lo están teniendo como una visión muy grande, y mirar que los cambios, a pesar de que tienen tiempo, sí, para adaptarse, o sea, y el autor también nos lo dice en las diapositivas que teníamos por ahí, o sea, está el descongelamiento, está el cambio y está el recongelamiento, porque toca volver a estabilizarnos, toca estabilizar. Después de un cambio hay una estabilización, y nos lo decían que día en una conversa que tuvimos por ahí en una tutoría. Después del cambio viene la estabilización, y ellos no logran esa estabilización realmente. Es porque, lo que te digo, no están haciéndolo a largo plazo. Lo veo como un problema, no sé ustedes cómo lo ven, pero no lo están viendo a largo plazo. Exactamente, Jorge. Es cierto, o sea, la medida, y lo que yo les decía a un inicio,
al final el recogelamiento es buscar el éxito a largo plazo. Ellos están buscando como medidas rápidas para poder salir a flote, pero no están pensando en medidas que los consoliden y los puedan mantener, ¿no? Entonces, por eso está tanto el mantenerse con esas empresas que están compitiendo contra ellos. Entonces, ahí es donde pues uno piensa en esas medidas y si están siendo o no buenas para mantenerse en el tiempo, ¿sí? Dime, Jaime. Yo quiero opinar la última cosita, pero por ejemplo, no sé si ustedes vieron hace poco el tema promocional de los vuelos a 30.000 pesos que estaba sacando Avianca. Eso fue una estrategia comercial muy, muy, muy interesante. Por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, eso fue el boom. O sea, todo el mundo decía como, no, es que viajar en Avianca 30.000 es lo máximo. Y en ese momento la estrategia comercial que sacó Viva en su momento también fue igual. Entonces, sacó Avianca y al ratico sacó Viva y al ratico como que las aerolíneas nacionales, pues las aerolíneas que trabajan a nivel nacional, sacaron cosas muy similares. Entonces, por ejemplo, eh, en ese momento esa estrategia fue muy acertada, pero las personas igual, o sea, en el momento en el que Avianca hizo su publicación de los aviones low cost, fue terrible. O sea, yo escuché muchos comentarios de decía que dicen, no, es que estos, ¿cómo se les ocurre comprar esos aviones? Además que, no sé si ustedes vieron los memes, que yo creo que eso es es lo más importante cuando hablaban de los Transmilenios, que decían, no, es que las sillas de Transmilenio son más cómodas que las de Avianca, que las de los aviones de Avianca, y es también por eso. Entonces, esos cambios organizacionales yo siento que todos los cambios organizacionales a través de las diferentes revoluciones industriales han tenido como tres elementos fijos que uno tiene que tener en cuenta y son cambios sociales, cambios económicos y cambios políticos. Entonces, claramente acá hay un tema de que ya Avianca tenía un renombre social, tenía un renombre económico y esto no les permite, o sea, no les permitió como mejorar sus estrategias, sino que al contrario hubo como un choque, hay un choque cultural también dentro de las personas, porque pues las personas son las que están diciendo, oigan, no, pero es que Avianca era el bueno, Avianca era el que si uno quería estar fuera del contexto social, pues uno utilizaba Avianca, ¿cierto? Entonces, pues hay personas que tenían ese pensamiento y pues la diferencia y el choque cultural fue ese. Entonces, por ejemplo, y aquí de pronto ya viendo otro tipo de empresas, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola, pues todos sabemos que la Coca-Cola es una vaina de dulce, o sea, de azúcares es terrible, a nivel de azúcares, a nivel de todo este tema, eh, digamos que nutricional es terrible. Y ellos lo que hicieron no fue como decir, ay, no, entonces ya no voy a hacer más Coca-Colas, sino que voy a cambiar de una vez de totazo a la Coca-Cola cero. No, ellos lo que hicieron fue generar un producto alterno que tomó también una gran relevancia, pero que hacía parte de Coca-Cola. Entonces simplemente buscaron una alternativa fuera de su nicho de mercado, pero no lo quitaron totalmente. Entonces, no quitaron su razón social inicial, sino que la adecuaron y la modificaron. Yo sé que de pronto a nivel de avión, o sea, a nivel de vuelos es diferente, pero por ejemplo, a eso quiero ver, a eso quiero como describir que, por ejemplo, Coca-Cola no hubiese hecho eso, que hubiese dicho, no, es que Coca-Cola cambió la fórmula, porque tanto que se cuidaba Coca-Cola con la fórmula Sí. y cambiarlo es como un choque también cultural. Entonces, por ejemplo, eso me parecía válido complementarlo. Claro, y ahí yo, Jairo, quiero complementarte que de lo que ustedes vienen hablando para que también tener en cuenta en las etapas de cambio, hay unas posibilidades en las que nos podemos ver inmersos para generar ese cambio. Está el cambio por planeación, que es cuando pues siempre con la mejora continua se van indicando los cambios. Está el cambio por inercia o imitación, que lo hemos visto ahorita ustedes en los que han mencionado, que una aerolínea bajó los costos, la otra también, y se va así todo como bolita de estambre, todas haciendo lo mismo. Está el cambio por reacción o por las respuestas
a las circunstancias, que puede ser un poco también el tema de, pues lo que decías de Coca-Cola, las circunstancias del medio y pues todo el ataque de lo que tiene a la salud y demás. Y también lo hace Avianca con la parte de adherirse al low cost. Sí, y la última es por tensión final o crisis, que es pues donde vemos también que Avianca está ubicada por todas las crisis que ha venido presentando. ¿Sí? Entonces, Carolina, cuéntanos, ¿qué nos quieres? Bueno, ya como resumiendo mi participación en esta primera pregunta, en la que queremos es mirar qué es lo que le ha permitido a Avianca, a pesar de todo lo malo que tiene o bueno que tenga, seguirse manteniendo como una de las aerolíneas potentes. Yo pienso que una de las cosas que Avianca le ha podido o ha podido hacer como organización, lo comentaba ahora ratico, es la forma, se podrá decir, rápida para actuar, ¿sí? La forma estratégica de hacer alianzas, la forma estratégica de cuando vendió sus acciones, por ejemplo, son pasos que ellos hicieron para evitar que fuera una empresa que fuera cerrada. Si miramos la pandemia, por ejemplo, muchas aerolíneas cerraron y Avianca, aun cuando venía con problemas económicos, hoy se sigue manteniendo. Entonces, Avianca ha buscado muchas estrategias en low cost, o sea, muchísimas estrategias que le han permitido hoy mantenerse, que hayan sido buenas o malas, tal vez no tenemos el 100% de seguridad. Y lo que considero que de pronto a ellos les ha faltado es, para poder generar ese valor sostenible del que hablamos o de lo que nos habla en la guía, es poder armonizar esos procesos. De pronto le ha faltado en esa armonización de procesos, esa parte que hablaba uno de los compañeros ahora de decirle al cliente, bueno, no me fui de una Coca-Cola que les gusta y cambié 100% al acero, sino que hoy te tengo estos dos productos para que tú los disfrutes. De pronto a Bianca le ha faltado eso para poder hacer sostenible en el tiempo los cambios que está realizando. Pero realmente rescato muchísimo el que Avianca hoy se siga manteniendo, el que Avianca hoy siga siendo una poderosa a pesar de todos sus inconvenientes, porque así como lo dice la pregunta, no han sido dificultades solo externas, ha tenido internamente muchos problemas del paro, del tema de sindical, también el tema de la pandemia que nadie se la esperaba, pero aún así Avianca ha estado en constante cambio y ha tratado de manejar su equipo gerencial, ha buscado las estrategias para hoy seguirse manteniendo. Entonces yo creería que una de las cosas que ha permitido que ellos sigan siendo hoy una de las principales aerolíneas en Colombia es su rápida actuación o respuesta ante los cambios que se le presentan. Eso lo rescataría para bien. Qué bien, Carolina. Pues de acuerdo a tu intervención, podríamos ya irnos a la siguiente pregunta que hemos construido, que es, ¿qué iniciativas pudo crear Avianca para favorecer un ambiente resiliente en los distintos niveles de la organización que le permitieron enfrentar la pandemia? Entonces, ¿quién se quiere adherir a la opinión que acabó de dar Carolina, que fue casi que adelantándose a la pregunta? Yo, pues que ahí con el permiso de todos, iba a tocar un tema, pero quizás de una u otra forma se habló, se conversó. Ahí entre todos dije, ok, esto ya sobra, pero ya ahondando un poquito a esto, yo digo que una iniciativa, quizás para que las cosas, los cambios que ellos quieren hacer, porque es que son cambios que en el papel son muy buenos. En una junta directiva, me imagino toda la junta directiva de Avianca sentada, o bueno, marketing o qué sé yo, planeando como venga, hagamos X y Y cosas para que nos funcione. Yo pienso que una de las iniciativas, más allá de poner, como decía Jairo, una Coca-Cola cero, o sea, sin azúcar, y no una alternativa y no un experimento, es eso, justamente, haber hecho experimentos con el fin como de entender cómo se comportaría si hacemos esta estrategia, pero ahora a gran escala. ¿Por qué no probamos esto, no sé, un tema como más a menor escala y miramos a ver si esto nos da para, o la logística con la capacidad que tenemos ahora, con lo que contamos en este momento, nos da para pensarlo a gran escala?
pienso yo que eso es como algo de lo que podría como que los cambios se mantengan, como que esa etapa de congelamiento que ellos quieren, a la que buscan cada vez que hacen un cambio, se dé y no simplemente como que hagámoslo todo y ya, hagámoslo todo en un solo tacazo, si funcionó bien, si no también. No, yo pienso que una estrategia buena sería algo parcial o algo experimental, porque muchas veces es eso, los cambios implican experimentar. Eso es como todo. Tienes que embarrarla, ¿sí o no? Tienes que embarrarla en algo para que Sí, puedas... sí, para saber si me funciona. Claro, y es que ese, Ahí está de la mano la mejora continua también, ¿no? El cambio Exactamente. que se implanta en la empresa, ir mirando si funciona y mirar otras herramientas. Y eso es como que lo que engloba los procesos y lo que estamos ahorita. O quizás, listo, si no funciona, no desechar la idea, porque quizás suene muy bien, como digo, en el papel. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo para que sí me funcione? ¿O qué cambios tengo que hacer? O sea, cambios internos dentro del cambio externo tengo que aplicarle para que realmente funcione la idea y o sea, que listo, no sea la forma original como la estábamos planeando, pero que sí sea algo como que resonó en la cabeza no solo de usuarios, sino de trabajadores, que son los que quieren como que funcione la compañía, pienso yo. Sí. Jorge, ¿quieres darnos alguna opinión? No, de acuerdo con él, estábamos como en la misma tónica, o sea, el cambio, Sí, digamos que, o sea, si me pongo los zapatos de ellos, de verdad, o sea, tú dirás que vamos a embarrarla, pues vamos a embarrarla con cuántos millones de No, pesos, son claro. sencillo, o sea, de dólares, de lo que sea, es una decisión muy grande, y yo sé que, digamos que la alta gerencia está pensando de pronto lo que hablábamos al comienzo, no están pensando en, digamos, en el stakeholder como tal, que es el usuario pequeñito, o no están pensando en el problema social que tiene Colombia internamente, porque hay gente que le pelea que porque habían casi otros no, sino están pensando en el valor económico, sí, pero entonces, o sea, no es sencillo, pero digamos que si hago esa crítica, digamos, no constructiva, sino a lo que estamos hablando, porque pues sí, se ha mantenido, o sea, lo bueno es que lo están intentando, si estuvieran Sí, cruzados de brazos, no irían para ningún Pereira, como dicen por ahí. sí, es sí. cierto. Igual ahí, pues ahí también tiene mucho que ver con lo que decía Duan, que los cambios tienen que hacerse también a nivel superficial, ¿sí? Es lo que nosotros implantamos, pero podemos hacerles cambios o mirar mediciones que sean en corto tiempo y podamos adaptarnos o hacer una estrategia para que nos funcione mejor ese cambio, ¿sí? Y pues finalmente, pues para un nivel profundo, que ya es cuando ya se da a largo plazo. Pues en ese caso, pues deberían tener en sus estrategias eso para que no se presente tanto disconfort en los usuarios, ¿no? Porque finalmente ellos trabajan en función a sus viajeros, ¿no? Listo. ¿Alguien quiere aportar algo más, Jairo? Cuéntanos. Sí, quería aportar una parte como importante que muchas veces las organizaciones no tienen tan en cuenta y que algunas organizaciones de alto nivel sí las tienen, por ejemplo, Google. Entonces, por ejemplo, es implementar dentro de sus estrategias o dentro de sus áreas de trabajo un área investigativa exclusivamente de estos términos. Porque, por ejemplo, lo que decía Juan, o sea, hay que hacer experimentos sociales y acá, y sabemos que a nivel, que lo social es lo que más varía hoy en día. O sea, las personas están en constante cambio, ya las personas, por ejemplo, de 70 años decían como, ay, no, yo nunca voy a volar, nunca voy a conocer el mar, y digamos que hay otras generaciones que cada 15 días pueden irse a viajar a Cartagena y eso es una ventaja ya hoy en día y es un cambio generacional. Entonces, la implementación de áreas investigativas a nivel social para sus cambios generacionales, yo siento que es algo, es un aporte o una iniciativa que Avianca pudo identificar, pero que debido a la toma de decisiones un poco aceleradas, digamos que, pues, como todo, ¿no? Siempre hay cambios organizacionales progresivos, hay cambios organizacionales, pues, un poquito ¿qué? Más de tajada. Entonces, digámoslo así,
es necesario, o sea, siento que es muy necesario el tema investigativo a nivel social, porque pues no es lo mismo que mi nicho de mercado sea las personas de 50 años a que sean las personas de 20. Entonces, y cuando son todo el público y público general, pues hay que buscar diferentes medios de estrategia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día que los medios de comunicación y las redes sociales son tan complicadas en pues no tan complicadas, sino que uno ya entra desde el celular a ver cualquier cosa y se entera de todo. Entonces, por ejemplo, lo de las noticias, no ya por ejemplo, Avianca no, pues es que no lo vamos a hacer tan público, entonces no vamos a publicar nuestras nuevas flotas de avión. Pero resulta que se les filtró de alguna forma esta información y esto lo que ocasionó fue que sus clientes frecuentes bajaran sus expectativas. Porque pues si a uno, pues dice uno, pues si a mí me va a salir más barato, pues ¿por qué no? Pero hay personas que tienen otro tipo de pensamiento, pues, personas generacionales, como lo digo, personas, puede ser que te tuvieran otro contexto social, que dicen como, ay, no, pero es que yo para qué voy a andar en un vuelo de 30.000 pesos. O sea, eso a mí no me va a hacer nada bien, ¿sí? Como hay otras personas que dicen, ay, no, entonces yo lo aprovecho ahora porque ahora sí puedo hacerlo. Entonces también es como de identificar las estrategias sociales generacionales en donde uno tiene un nicho de mercado ya establecido, como lo tenía Bianca, y cómo esto puede llegar a afectar. Entonces, este tema de la investigación dentro de las empresas es muy importante porque nos ayuda a identificar los posibles nuevos mercados que están saliendo y que están surgiendo en todo instante, porque ahora, como vemos, hay un montón de mercados personalizados que las personas les gusta o les agrada más. No es lo mismo, por ejemplo, uno ir a Crepes que ir a otro restaurante que de pronto es un poquito, que tiene, no sé, por ejemplo, al San Isidro de Montserrat. Entonces, ya ese restaurante tiene unas características y tiene unos elementos muy claros y muy establecidos que sus clientes prefieren. Mientras que Crepes, pues de pronto es un poquito más general. Entonces también es de identificar el nicho del mercado, identificar si se puede mantener y generar la toma de decisiones que en una organización es fundamental. Exacto. Ahí influye mucho también el estilo de vida de las personas, ¿no? Todos Mm, vemos de manera diferente la calidad con la que queremos, pues, que nos sean recibidos en un sitio y también el nivel social, el nivel cultural, todo eso influye en pensar en un cambio, ¿no? En una organización. Listo. Ya pasándonos a la última pregunta de nuestro... Jorge, cuéntanos, ¿tienes algo? No, lo siento, qué pena. Sigue. Dale, tranquilo. Ya para continuar con nuestro café de conocimiento, nuestra última pregunta que les vamos a presentar es, ¿cuáles pueden ser las estrategias útiles que un líder de proyecto puede implementar para fortalecer las habilidades que aportan a la resiliencia del equipo de trabajo? Entonces, ¿ustedes qué piensan que puede ser útil uno como líder para poder realizarlo? Carolina, cuéntanos. Bueno, a mí me parece que una de las estrategias muy útiles puede ser, o destaco muchísimo lo que es la motivación, la planificación y la acción o el actuar. Para que un equipo sea resiliente, para que tenga esa capacidad de responder o de volver a levantarse cuando algo sucede, cuando cosas negativas suceden, lo primero que debe estar el equipo es motivado. O sea, tiene que tener una motivación y creo que es una de las cosas que más debe trabajar la parte gerencial, o sea, poder estar 100% seguro que su equipo está motivado. Hace un rato cuando iniciábamos el café, Sandra, tú nos comentabas que a veces era un tema económico, porque todos pues trabajamos por dinero, habían otras cosas adicionales a lo económico que nos podían mantener motivados, se puede decir. Y así debiera ser, si nosotros o si el equipo gerencial logra que todos sus integrantes estén motivados, estén seguros, estén felices de participar en ese proyecto, de continuar en esa empresa, creo que esa estrategia va a hacer que esa empresa sea muy resiliente, tenga esa capacidad rápida de actuar
y de reponerse ante las situaciones adversas. Mira, por ejemplo, si vemos el caso de empresas como Cine Colombia, por ejemplo, con la pandemia tuvo que hacer que sus trabajadores, oye, trabajadores, en este momento no les puedo dar tu 100%, voy a darles un tanto porcentaje y nos tocó irnos para la casa. Convenció a sus trabajadores, luego les dijo, necesito que algunos vengan, vamos a vender productos de comida porque tenemos que salir de esta situación. Y vemos cómo esas personas estuvieron muy comprometidas con esa empresa y el cine fue otra de las empresas que fueron muy golpeadas, poniendo el ejemplo del COVID-19, fue muy golpeado y aún así es una empresa que no despidió ni uno solo de sus trabajadores y los mantuvo motivados. Tengo entendido que le daba charlas, que le hacía temas por fin a sus trabajadores, o sea, con cosas tan sencillas, no todo fue dinero, pudo hacer que su equipo estuviera motivado. Entonces yo pienso que una de las cosas es esa. Luego la planificación y la acción. Si la gerencia demuestra que cada paso está planeado, si la gerencia demuestra que todo lo que está ejecutando es porque tuvo un análisis previo, porque vamos seguros, creo que todos los demás van a seguirlo de manera segura. Entonces yo creo que la planificación es muy importante y creo que ese tema de planificar se debe implementar y debe estar siempre inmerso en todos los proyectos. O sea, la planificación es algo base para cada proyecto, para que todos estemos seguros y digamos, no, es que no nos podemos creer que hoy vamos a poder por este camino porque hoy me levanté creyendo que por ahí era el mejor camino. No, yo planifiqué, me di cuenta y analicé 10 caminos y este es el mejor camino y todos vamos por aquí. Entonces, para mi concepto, lo que es la motivación, la planificación y el actuar son estrategias que no deben faltar y que los líderes de proyecto deben implementar, sostener, mantener durante todo el proyecto. Eso es mi punto de vista, Sana. Gracias, Carolina. Sí, tienes toda la razón y en eso yo quiero agregar que es muy importante la credibilidad que tengamos como líderes, ¿cierto? Porque si las personas creen en nosotros y nosotros cumplimos con lo que les estamos diciendo, generamos una confianza, ¿sí? Entonces no podemos plantearnos una meta que tal vez no vayamos a cumplir y para eso se da la planificación que tú nos planteas. Si nosotros cumplimos con esas metas, vamos a crear más confianza en el equipo y vamos a crear personas que nos sigan, que eso es lo importante de ser líderes. Entonces, me parece muy interesante tu punto, Carolina. No sé quién quiera continuar. No todos, por favor. No todos al tiempo. Ya muchas cosas las hemos ido trabajando ahí durante la conversación. Entonces, sí, no hemos tocado mucho el tema de que es muy importante analizar como el recurso humano que ya tenemos, ¿sí? Porque una cosa son unos trabajadores y otra cosa son el sindicato, ¿no? Entonces, tú tienes que también, como decías, así como analizas el nicho de mercado, pues también en el recurso humano tienes que analizar ese tipo de personas a las que tienes porque no todos los puedes trabajar de la misma manera. Como así como a concluir eso, porque no nos saltamos como porque tú tienes que saber con quién cuentas. Es verdad. Sí, es. Las capacidades. Y es saber también que dentro de un grupo, saber, como tú dices, con quién contamos y qué capacidades tenemos, porque también como líderes no nos podemos cegar a que yo hago todo. No, yo tengo que apoyarme. Mario, dame 5 minuticos y ya te devuelvo, ¿sí? Dame 5 minuticos. Lo que llaman la teoría de las relaciones humanas internamente en las compañías es como tan importante, ¿no? Sí. De saber quién trabaja al lado mío y qué persona, a pesar de que tenga un cargo distinto, puede aportarme. Y por qué no relacionarme socialmente con ella y después, si tenemos que trabajar en equipo, usted con lo que sabe y yo con lo que sé, construir en pro de no para su bien y para mi bien individual, pues digamos como individuos, no, sino para aportarle a la empresa. Creo que una de esas estrategias podría ser como que motivar ese trabajo en equipo, pero como interdisciplinar, pienso yo. Así como estamos nosotros acá, que somos de distintas áreas, de distintas ramas y de todo, y aún así estamos construyendo esta conversación. Yo pienso que en el caso particular de Avianca, que implica no solamente pilotos, no solamente azafatas, no solamente operadores aéreos, o sea, hay 10.000 cargos de
desde el que sirve tintos hasta el super hiper mega piloto. Y todos ellos son seres humanos y todos ellos tienen su forma de relacionarse entre ellos y tendría que ser como buscar la manera en que ellos en algún punto, en algún momento no digo que al tiempo, porque pues sería imposible parar operaciones de Avianca para irnos todos a una reunión social entre nosotros y venga, yo me relaciono con todos. No, es de pronto acercarse un poco la parte gerencial a la parte operativa, a los niveles un poco más de abajo, aunque suene un poco raro, suene un poquito feo, pero los niveles como de más abajo de mi compañía y qué es lo que sostiene la compañía, porque eso finalmente si lo interpretamos como una pirámide, abajo es donde está el conglomerado de todos los cargos que me tienen a flote mi compañía. Entonces, porque yo no me puedo mover un poquito, en vez de ponernos un poquito tan piramidales, volvernos un poquito más circulares y relacionarnos entre todos. Eso pienso que quizás puede faltar, o no sé si lo está desarrollando de alguna manera Bianca, no conozco su parte interna, no sé, pero si hablamos de un contexto general, quizás es como lo que se puede hacer para que se empiece como a generar una motivación y entre todos trabajemos por un fin común que es el de, ya sea el cambio que tenemos a la vuelta de la esquina o el que estamos desarrollando hoy en día, sino para una visión a, no sé, 10, 20, 30, 50 años, si es que todavía la vida me permite seguir en la misma compañía, pienso yo. Sí, señor, tienes muchísima razón, Jairo, cuéntanos. Sí, acá complementando como lo que dice Juan, ese tema de que los cambios organizacionales justamente van a esto, o estos últimos cambios, ¿no? Que ya no nos vamos de unos cambios piramidales, sino que adicionalmente ya identificamos que no solamente una organización es de las personas que trabajan, de los jefes, sino que también hay un tema de complemento de sus mismos clientes. Entonces, de cómo esta importancia es de la interacción de cada una de las partes interesadas de la organización nos ayuda a que esta mejora continua pues se dé. Entonces toda esta teoría de Denning pues claramente ha ayudado un montón al crecimiento de las empresas en cada uno de sus sectores económicos porque pues siento que esta estandarización, o sea, el tema de la estandarización y las organizaciones que buscan ese estándar, no van enfocadas en que, no, es que todas las empresas deben cumplir esto, sino que cada una de las empresas debe cumplirlo desde su alcance. O sea, yo no puedo exigirle lo mismo a Bianca que, por ejemplo, a la empresa, a la tienda de la esquina. ¿Sí? Sería lo ideal y a ambas se le pueden aplicar, lo ideal es que a ambas se les aplique las mismas teorías y que ambas tengan la misma funcionalidad, pero cada una desde su alcance. Entonces, esto es lo que ayuda muchísimo, este tema de la personalización. O sea, hay como un término, ahorita hay como unos términos muy extraños porque, por ejemplo, estas normas ISO lo que buscan es estandarizar, pero al mismo tiempo buscan que cada cosa sea personalizado. Entonces, estandarizan muchas cosas generales, pero van siempre a lo específico de acuerdo a lo que tú quieres. O sea, por eso los objetivos estratégicos dentro o la planeación, que lo que decía Carolina, la planeación es tan importante porque nos ayuda a identificar los objetivos estratégicos y asimismo, de acuerdo a esos objetivos estratégicos, pues buscar una mejora, porque ahí es donde están, pues los objetivos estratégicos surgen de acuerdo al ejercicio anterior y a qué es lo que realmente nosotros queremos apuntarle, por decirlo así. De acuerdo, Jairo, muchísimas gracias por tu aporte. Veo que hemos tenido un café muy interesante, hemos recogido muchas ideas a partir después del caso Avianca, que nos sirven para pues nuestro tema de estudio. Entonces ya para finalizar, noté que alguien estaba muy calladito, entonces quisiera como que nos diera como una conclusión general de nuestra reunión para pues después pasar a hacer nuestro entregable, que es la infografía de las conclusiones de la charla. Entonces, Jorge Andrés, ¿podrías darnos una conclusión general de lo que pues hemos visto relacionado en esta reunión? Bueno, claro que sí. Eh,
qué bueno cómo se desarrolló el café, porque las preguntas como que arrancaron desde más abajo para más arriba y todo lo fuimos como desarrollando así, no sé si fue de suerte o no de suerte, pero fuimos como desarrollando el tema muy, muy chévere, como lo abordamos, porque como que íbamos hablando en el tema y pudimos concluir varias cosas. Yo vuelvo y repito lo que digo, muchas veces como un problema veo que los cambios a veces los vemos como a corto plazo, ¿sí me entiendes? Entonces, por ahí el autor de en algún punto, no recuerdo, decía que entonces llega un nuevo gerente o una nueva persona lideral y él se conforma con poner una misión, una visión y unos objetivos y hasta ahí nomás. Entonces, sí, pone una misión, una visión y hasta ahí, y creo que es a corto plazo, ¿sí me entiendes? O sea, se conformó con eso, pero no fue como más allá de poner eso en el papel, sino como ya de aplicarlo y bueno, ¿y qué más vamos a hacer? Entonces, en mi conclusión de esto, los cambios son muy importantes y me gustó mucho que nos hayamos ido por ese lado porque no es nada sencillo un cambio, ¿no? Pero lo que decimos hay que estabilizarlo, yo digo. Exactamente. Bueno, yo quería agradecerle su participación el día de hoy en el café. Fue muy interesante, espero que podamos tener otras reuniones para seguir debatiendo temas y que lo interesante fue que se debatieron los temas de la unidad, ¿no? Que era lo importante que teníamos como enfocarlos a una empresa y se desarrolló el tema de la manera adecuada. Pienso que abarcamos pues la mayoría de temas de acuerdo a la lectura de Sandoval. Entonces, les agradezco mucho su participación el día de hoy. Y ya no, como último tema, pues debemos es hacer el entregar, ¿vale, compañeros? Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Gracias a todos. Igualmente para todos. Chao. Buen día, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao.